de establecer esta charla con el doctor Monteverde y con los miembros de la Delegación de Jubilados y de la Asociación de Pensionados y Jubilados de la universidad. Y sin más preámbulos, ¿qué le parece, doctor, si iniciamos con la sesión de preguntas? Pero antes con algo tan básico como qué son las vacunas y para qué sirven. Claro que sí. Sí, me pueden habilitar el poder compartir la pantalla. Podríamos pasarles unas cuantas diapositivas para listo, que maestro. puedan... Ella tiene la posibilidad de hacerlo. Ya, listo. Ok. Muy bien. Entonces, esa es prácticamente la plática de vacunas, pero me gustaba hacer siempre esta pequeña introducción al respecto. Y es que antes, más o menos por ahí de enero del 2020, ¿verdad? Todavía teníamos este concepto de socializar, ¿verdad? Entre todos nosotros. Posteriormente, pues eso se fue convirtiendo en algo más o menos así, ¿no? Que es lo que vemos en la actualidad y que es lo que se conoce en este momento como la nueva normalidad. La esperanza es que las vacunas pues nos regresen nuevamente a poder socializar de esta manera eventualmente. No es por desanimarlos, pero el país que más variedad de especies de murciélago tiene es México. Y de hecho existen alrededor de 500 diferentes especies de murciélagos, cada uno de estas especies con más de 1000 diferentes tipos de virus en ellos. Luego, entonces, si tuvieran que pasar todas, pues ya nada más nos faltan 4.998 pandemias y ya estaríamos del otro lado. Insistimos en convivir tan de cerca con estos animalitos. Y bueno, este es otro de los animalitos que nos ha puesto de cabeza. El SARS-CoV-2 es el virus que genera la enfermedad que se conoce como COVID-19. Yo les quisiera decir que la verdad es que, aunque es una pandemia ha provocado mucho trastorno en el mundo, si Dios de repente se apareciera y hubiera dicho, ¿saben qué? Tienen que escoger, los voy a castigar porque ya la humanidad de plano se ha salido del huacal. Escojan ustedes, ébola, viruela o COVID. Pues por mucho hubiéramos escogido esta, porque déjenme decirles que esta es de las pandemias más leves que pudiéramos pensar en la historia de la humanidad. Aunque usted no lo crea, es una pandemia que solamente se evita con cosas tan sencillas como sana distancia, uso del cubrebocas y lavado de manos, y cuya mortalidad, aunque usted no lo crea, es muy baja, menos del 3%. Hay algunas asegúnes que nos tienen con mortalidades muy altas, entre ellas de que no hacemos muchas pruebas como debiéramos, entonces realmente distribuimos el número de muertes en un grupo muy pequeño de casos positivos que son los que detecta el gobierno, pero no está contándose todos los que se detectan y que se trata de la iniciativa privada. Y bueno, este virus contiene un material genético dentro de lo que sería su envoltorio, dentro de su cápside. Este material genético no es más que una cadena de aminoácidos que se conoce como RNA simple. Luego tiene pues lo que sería su envoltura. Luego tiene estas estructuras de color morado, que es lo que conocemos como la corona del coronavirus. Por el microscopio se ve como una coronita y es una cadena de aminoácidos que se llaman proteínas spike. Es importante saber ese detalle para poder saber cómo las vacunas actúan o hacia dónde están dirigidas. Vemos que es una enfermedad que básicamente, aunque tiene muchas presentaciones, lo más importante es esa tos seca que genera que el virus viaje en esas microgotas, esas micropartículas que algunas las podemos ver a simple vista, pero que otras no se ven y que viajan pues a más de 1,5 metros. 1,5 metros es más o menos la distancia en la que pudiéramos estar seguros. 1,5 metros no a ojo de buen cubero, sino realmente 1,5 metros, porque estas microgotas pueden viajar en menos de 1,5 metros en cantidades grandes suficientes para que si llevan el virus podernos infectar. Sabemos que el uso del cubrebocas lo evita y muchas veces me preguntan, doctor, ¿pero qué cubrebocas es el que debería yo utilizar? Realmente el más cómodo para la población y que da una buena protección es el KN95. Diferente, pues los médicos tendríamos que utilizar el N95, grado Niosh, porque nosotros
vemos en muchas ocasiones grandes cantidades de pacientes con COVID o estamos en áreas donde hay alta liberación de cantidades de virus en el aire. Pero si uno va al banco, si va al súper, si va a una situación, digamos, de la vida diaria, pues no tendría por qué toparse con grandes cantidades de personas tosiendo en general. Entonces no es tanto el cubrebocas, sino que lo usemos bien. A veces no lo usamos bien, pensamos que es para detener la papada o para callarle la boca al marido, pero no se lo ponemos sobre la nariz, por lo que sigue expulsando a través de la nariz el virus. O algunas personas evitan que se vea la calva y otros pues de plano mejor no quieren ver nada, ¿no? Entonces no es tanto el cubrebocas, sino que lo usemos bien. A veces yo les digo, ponte el que sea, pero no, si tú lo usas bien el cubrebocas te va a proteger. Este virus tiene predilección por la vía respiratoria y puede llegar a presentar otros síntomas a nivel de senos paranasales, los ojos, en la nariz, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. A veces puede producir problemas cardíacos inclusive o problemas en el hígado o en el riñón. Es decir, es un virus que puede llegar a invadir diferentes partes del organismo. Tenemos con este virus 3 fases que prácticamente todos los pacientes pasan por ella. La fase de actividad viral alta, que es desde que nos enfermamos, es decir, que nos contagiamos con la enfermedad hasta que se empiezan a desarrollar los síntomas y de ahí más o menos aproximadamente hasta 10 días. Esa fase de actividad viral se caracteriza por la fiebre, por el cuerpo cortado, la persona de repente puede llegar a sentir pérdida del olfato, se siente un poco cansado, mareado, y es una fase que generalmente es raro que la persona tome medicamentos. Y curiosamente aquí es cuando los medicamentos pueden llegar a funcionar muy bien. Todo ese grupo de medicamentos tan controversiales como la ivermectina, el macrolid, el Dapsone, que finalmente son medicamentos que no matan al virus, pero que sí nos ayudan a disminuir la velocidad de replicación viral, es el momento en donde funciona. Pero habitualmente la persona se lleva esta primera etapa con el puro tempra, o de repente por ahí se mete el dióxido de cloro, o se toma algo que la vecina le dijo que le podía funcionar, o simplemente se aguanta porque es muy macho y el COVID no le va a hacer nada. Y bueno, pasan esa fase de actividad viral y luego de repente se empiezan a sentir bien. Se sienten bien porque están en esta parte en la que el virus ya disminuyó y la actividad inflamatoria todavía no aparece. Pero más o menos al 10.º día dicen, yo ya me siento bien, se me hace que ya me alivié del COVID. Y es más o menos cuando empiezan a decir, pero ahora camino al baño y siento que me bufeo. Antes no me bufeaba y estoy sintiendo que me hace falta el aire, como que no puedo respirar. Y ahí es cuando buscan la atención médica, en la mera fase inflamatoria, ya cuando virus prácticamente ni hay. Lo que está sucediendo en ese momento es la inflamación severa que genera el organismo ante la presencia de lo que fue el virus y una gran cantidad de ese virus ya se fue. Entonces el mismo organismo genera grandes cantidades de sustancias proinflamatorias que le provocan al paciente ahora sí la diarrea, la náusea, el vómito, de repente el paciente se marea, empieza a desaturar, la oximetría le baja de 96, 97 que tenía 94, 90 y es cuando ya se empieza a asustar. Es en este momento donde muchos pacientes deciden empezar a tomar toda esa bola de medicamentos de los que hablábamos, como la ivermectina, el macrocid, la nitazoxacida, en fin. Muchos médicos por eso en ese momento dicen, no, pues yo le di ese medicamento al paciente y no le sirvió. Pues no, claro que no, que ya en fase 2 esos medicamentos no tienen ninguna utilidad. En la fase 2 lo importante es utilizar derivados de la cortisona para poder desinflamar al paciente. Si bien le va y los utilizamos sabiamente, puede pasar a una fase de recuperación. Y si no, se queda en una fase de respuesta inflamatoria muy severa que termina intubando a la persona y aumentando el riesgo de mortalidad. Pero bueno, estas son cosas que ya sabemos del COVID, o que tendríamos que saber ya todos los médicos, la forma de tratar a la enfermedad por fases y el tipo de manifestaciones que tiene cada una de ellas. Si a esto le aunamos más cosas, pues todavía veremos que hay una gran confusión, no solamente de las vacunas, sino que todavía sigue habiendo una gran confusión simplemente con los test diagnósticos. Pero ya no me voy a meter más en esta parte porque si no me va a llevar otra ponencia completa. Vamos a entrar directamente a lo que serían las características inmunológicas del COVID. A ver si necesito hacer otro share screen o ya es suficiente con ese. Creo que ya. Muy bien.
Entonces, Sí, ya se está viendo, doctor. lo que ocurre, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en vacuna, cuando nosotros decimos vacuna, los médicos decimos vacuna, generalmente la persona pues se imagina es una inyección. La vacuna puede ser inyectada, pero la vacuna no es sinónimo de inyección. La vacuna es administrar a una persona una sustancia para que esa persona, su sistema inmunológico se estimule y genere defensas para que en la segunda ocasión que esa persona se exponga a esa sustancia o a ese patógeno, el sistema inmunológico ya esté tan preparado que la persona no pueda desarrollar la infección. Y eso se puede lograr, sí, inyectándolo, pero puede lograrse mediante gotas debajo de la lengua o gotas a través de la nariz. Es decir, las vacunas tienen muchas formas en que se pueden administrar. Proviene de la observación que hizo Edward Jenner en el siglo XVIII de cómo las mujeres que ordeñaban las vacas eh, no tenían o no desarrollaban lo que era la viruela humana, que por aquel entonces pues era el azote de la humanidad. Si ahora decimos, qué barbaridad, las personas que les da COVID, el 3% fallecen. Y peor aún, a veces fallecen en ocasiones en México hasta el 12%. Bueno, con viruela fallecían el 90%. Es decir, si te daba viruela, de 100 que les daba viruela, 90 morían. Es decir, la viruela pues se reiría de los porcentajes de mortalidad que tiene el COVID. Sin embargo, las personas pues vivían en esa época, viajaban, estudiaban, iban al cine, iban al teatro, hacían lo que tenían que hacer. Claro, no había mucho conocimiento de la forma en que esto se podía transmitir, pero no se detenía la actividad. De hecho, fue la viruela la que arrasó prácticamente con la sociedad indígena una vez que llegaron los españoles. Entonces, no es tanto que Hernán Cortés haya tenido la capacidad de conquistar, sino que traía la viruela, que esa sí tenía la capacidad de conquistar. Prácticamente alrededor de 60 millones de indígenas se perdieron por la enfermedad de la viruela. Entonces, habría que ponerlo siempre en contexto esta situación, porque a veces de repente se nos olvidan esos pequeños detalles. Cuando nosotros inyectamos algo en la persona, que una vacuna que puede ser desde el virus muerto o el virus atenuado, o en ocasiones alguna subunidad, una parte nada más del patógeno, o en este caso las vacunas de RNA y DNA que son totalmente nuevas, son un hito en la historia de la humanidad porque jamás en la historia de la humanidad se habían probado vacunas de tipo RNA o DNA en humanos. Y digo esto porque mucha gente dice, ay, qué raro que las vacunas las hicieron tan rápido. No, de hecho, las vacunas de RNA y DNA tienen más de 20 años, están hechas y que se han probado en animales con bastante buen éxito. Lo único que faltaba era la posibilidad de pasar toda esa tecnología para utilizarla en humanos. Eso, que parece como que es muy tardado, de hecho es lo más rápido. Lo que más se tarda dentro de lo que es la elaboración de una vacuna es la industrialización de la misma. Es decir, tener la capacidad de estar generando vacunas en masa, en gran cantidad. Y tan es así que lo vemos de que no hay las cantidades suficientes de las vacunas porque no tenemos industrias suficientes en el mundo que generen grandes cantidades de vacuna en un momento determinado. Eso sí, tenemos muchos campos de fútbol muy bonitos, de béisbol, en fin, pero no tenemos industrias generadoras de vacuna, increíblemente. Bueno, aquí tenemos entonces a esta vacuna que va entrando en el organismo, algunas células que están en lo que son los tejidos, que son las que se encargan de defender a todo el organismo de las infecciones, se comen, ¿verdad?, esta vacuna y luego hacen un viaje desde los tejidos hasta los ganglios linfáticos. Lo que va a ocurrir es que en los ganglios linfáticos se van a encontrar tres tipos de células que van a ser muy importantes en la memoria inmunológica. Los linfocitos B, los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8. En el ganglio, es en los ganglios linfáticos, en los nódulos linfáticos, donde se genera esa magia de la memoria inmunológica. De hecho, si no los tuviéramos, no pudiéramos utilizar vacunas. Tan es así que las personas, por ejemplo, con VIH, que tienen cuentas de linfocitos CD4 por debajo de 200, no les sirven las vacunas. Es decir, no hacen memoria inmunológica. No es que les hagan daño, simplemente no les tienen ningún efecto porque no hay suficientes de este tipo de células para generar. A veces los linfocitos B, que por cierto son los que se transforman en células plasmáticas, pueden encontrarse esos antígenos de forma directa sin llegar a los ganglios y generar anticuerpos. El primer anticuerpo que se genera es el de tipo IgM. Hay muchos anticuerpos, por cierto. Ahora han cobrado
mucha relevancia los de tipo IgG, IgM, porque son los que podemos medir, pero realmente hay de tipo IgE, IgA, IgD, en fin, hay una gran variedad de anticuerpos. Pero el primero que se genera es el de tipo IgM, sin lugar a dudas, y luego conforme va avanzando esta memoria inmunológica, se genera un fenómeno que se llama maduración de la afinidad, que permite ir cambiando este anticuerpo de tipo IgM por uno de tipo IgG, que tiene ya más avidez, más facilidad para pegarse lo que sería el anticuerpo. Se le da mucha importancia a los anticuerpos después de que un paciente tiene COVID. Tan es así que muchas veces me dicen, ay doctor, tuve COVID y no quedé con anticuerpos. Digo, y pues es que no generé memoria inmunológica. No, el anticuerpo es una pequeñísima parte de la memoria inmunológica. De hecho, el anticuerpo casi no tiene ninguna relevancia contra infecciones virales, ni siquiera contra el COVID. Ay, doctor, ¿pero cómo? Sí, es que es lo que más podemos medir nosotros. Lo medimos y queremos suponer que esa medición nos habla de toda la respuesta inmunológica. Pero realmente anticuerpos son importantes contra bacterias o patógenos extracelulares. Pero el virus es un patógeno que se llama intracelular obligado. Es decir, tiene que entrar a fuerzas dentro de una célula porque en el exterior se muere. No lo crean, y aunque muchos de hecho insisten en que no es así, COVID-19, al igual que prácticamente todos los virus, son muy sensibles prácticamente a cualquier cosa. Los mata lo que sea. El dióxido de cloro, sí, claro. El aceite para autos y la gasolina y el fuego y los rayos ultravioleta. El virus se muere prácticamente por cualquier cosa. Pero una cosa es que se muera en una situación de experimentación y otra es lograr que se muera dentro de tu organismo. Ahí sí son dos cosas totalmente diferentes. Total de que estos linfocitos B generan anticuerpos y los anticuerpos son muy buenos para bacterias y patógenos extracelulares, no son muy importantes para virus, pero aún así los medimos porque es muy fácil de medir. Lo otro que tuviéramos que medir son los linfocitos CD8, que sí son los importantes contra infecciones virales, pero tendríamos que hacer biopsias de ganglios y de médula ósea y luego un proceso que se llama citometría de flujo, y también es complicadísimo. Eso lo haría muy caro el poder medir la memoria inmunológica de una persona. Entonces, lo más cercano que tenemos a poder determinar si alguien tiene memoria inmunológica es el anticuerpo, pero se los vuelvo a repetir, no es muy importante, de hecho, el anticuerpo contra el COVID. Los importantes son los CD8 porque los CD8 tienen la capacidad de detectar la célula infectada por COVID, ir y eliminarla. Eso es importante porque si logramos eliminar todas las células infectadas, nos deshacemos del virus rápidamente. En cambio, el anticuerpo solamente tiene un pequeño momento, una ventana de oportunidad, que es cuando el virus llega y lo puede bloquear antes de que se meta la célula. Pero es un periodo, unos segundos nada más que tiene el anticuerpo para lograr hacer eso. No lo hace, adiós. Ya el anticuerpo ya no tiene ninguna función contra el virus porque no puede entrar dentro de las células. Y la otra célula importante de la inmunidad es el linfocito CD4, que este es como el que va a guiar la respuesta inmunológica. Estas cuatro células son las dendríticas, linfocitos B, CD4 y CD8, son la base de la vacunación. Cualquiera de estas células que no funcione bien, y adiós, ninguna vacuna funciona. Es decir, esas células son las que tienen que estar al tiro. En las vacunas que tenemos en la actualidad, muchas de ellas generan la formación de anticuerpos. El anticuerpo más importante para bloquear virus es el IgA. Si se fijan, ni siquiera se habla de él. ¿Por qué? Porque no se puede medir en vías respiratorias, es muy complicado, y lo que se mide en sangre no se correlaciona con lo que hay en la vía respiratoria. Y sin embargo, ese es el anticuerpo que pudiera bloquear el COVID en un momento determinado. Algunas vacunas sí generan anticuerpos de tipo IgA de mucosa, como la influenza, y eso corta la cadena de contagio en la influenza, y parece ser que la de Moderna y la de AstraZeneca sí generan la formación de anticuerpos de tipo IgA en mucosa nasal, por lo que son dos vacunas que muy probablemente corten la cadena de contagio. No así la de Pfizer, ni la Sputnik, ni la de CanSino, ni la de Janssen. La polio, por ejemplo, la de Sabin, sí es una vacuna que también genera anticuerpos de tipo IgA en las mucosas respiratorias y bloquea la cadena de contagio. Lo mismo el rotavirus, es esa vacuna vía oral que se le da a los bebés al mes de nacidos. Eso sí estimulan la mucosa para generar anticuerpos que bloqueen virus. En cambio, el IgG y la IgM habitualmente los vamos a tener en circulación y lo que hacen es evitar que te enfermes, pero no evitan que te contagies. Y ese es otro término que también confunde mucho a la población. Mucha gente confunde el término infectarse con enfermarse y son cosas Si yo me infecto con lo que es el SARS-CoV-2,
¿puedo enfermarme o no? Si no me enfermo, entonces me clasifico como portador asintomático. Me enfermo, no tengo COVID, no tengo tos, no tengo fiebre, no me falta el aire, nada. Es como el VIH, ¿verdad? Puede ser VIH positivo, pero no tener SIDA. SIDA es ya todas las manifestaciones de pérdida de peso, del sarcoma de Kaposi, pero los que no tienen todos esos síntomas, pues nada más son VIH positivos. Aquí igual yo me puedo infectar con el virus del SARS-CoV-2, ser SARS-CoV-2 positivo, tener COVID. Para que tú tengas COVID, tienes que tener tos, falta de aire, pérdida del olfato, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta. Si tú tienes todo eso, no necesitas ninguna prueba. Tienes COVID y se acabó. Por eso yo les insisto mucho, no hay una prueba para el COVID. Me dicen, no, no, si tienes COVID o no es el médico. Las pruebas son para las gentes que estuvieron en contacto con esa persona que ya sabemos que tiene COVID. Entonces, esas personas que no tienen síntomas, poder detectar si son portadores asintomáticos. Entonces, las vacunas, por ejemplo, la de Pfizer, protegen de enfermarnos, pero no nos protegen de infectarnos. Si yo me enfermo de COVID y genero anticuerpos, es muy probable que yo ya no me vuelva a enfermar, pero yo me puedo infectar desde COVID en cualquier momento. Es decir, el anticuerpo no puede brincar fuera de tu nariz y bloquear al virus en el aire para evitar que entre a tu nariz. ¿Es lo único que puede hacer eso? El cubrebocas. Nada más. Eso es lo único que puede evitar que el virus llegue a tu nariz. Pero eso pasa con todas las enfermedades, ¿eh? Lo que pasa es que apenas ahora mucha gente lo está descubriendo. Pasa con sarampión, con rubiola, con tosferina, con difteria, con papera, todas. Tú no puedes evitar que esas lleguen a tu nariz, pero lo que hace el haberte vacunado es evitar que te enfermes. Puedes evitar que se replique y que se genere una diseminación muy alta. Nosotros esperamos que con las vacunas contra el COVID podamos poco a poco, para empezar, evitar que se enferme la gente. Después, evitar que también se disemine el virus. Pero el primer paso era evitar que las gentes murieran y evitar que las gentes se enfermaran y quedaran con secuelas. Hay una cosa que se llama correlator de protección en vacunación. Y esto quiere decir que tenemos que buscar algo que nosotros podamos medir en el cuerpo de la persona y que nos hable que la vacuna lo protege. Y lo más sencillo de medir son los anticuerpos, otra vez, que curiosamente, como ya les dije, no tienen mucha importancia o relevancia en la respuesta inmunológica habitual a virus, pero nos sirven para poder medir el efecto de una vacuna. Y la mayor parte de las vacunas se basan en ese correlator de protección que es el anticuerpo. Sin embargo, es importante insistir, el anticuerpo es una pequeña parte de la inmunidad. No estamos midiendo TH1, TH2, TH17, T reguladores, T citotóxicos, inmunidad innata. Esa es una parte mucho más grande de la inmunidad y que tiene más importancia. Por eso alguien que tiene anticuerpos contra COVID no es una ventaja de que ya a fuerzas no se va a volver a enfermar. Y alguien que no tiene anticuerpos no es una maldición de que seguro se va a volver a enfermar. No, es solamente una aproximación lo que tenemos nosotros, ¿no? De hecho, una aproximación muy mínima a poder establecer causa y efecto. Sin embargo, bueno, de algo tenían que basarse las vacunas y la forma en que las vacunas se comparan es comparando la cantidad de anticuerpos que genera una vacuna en comparación al suero de un paciente que padeció COVID grave y que generó anticuerpos, que son los que generan la mayor cantidad de anticuerpos. Y se ha visto que algunas vacunas pueden ser correlatores de protección absolutos, algunos son relativos, algunos son subrogados. Quiere decir esto, que hay vacunas que ciertamente sí van directamente de la mano con la cantidad de anticuerpos que generan. Es decir, a mayor cantidad de anticuerpos, mayor protección. Pero otras vacunas no son unos correlatores absolutos, sino que pueden ser relativos. Es decir, puedes tener anticuerpos y estar protegido, pero a lo mejor no generas muchos anticuerpos y aún así estás protegido. Es lo que se cree que sucede con muchos pacientes que tuvieron COVID y no quedaron con anticuerpos presentes. Entonces, la mayor parte de las vacunas protegen a las personas y correlacionamos esa protección con los niveles de anticuerpos. El mejor ejemplo, por ejemplo, sería el de las vacunas existen ya en la actualidad. Y algunas de ellas, como por ejemplo la del sarampión, las paperas, la rubiola y polio, lo que hacen es que evitan que te enfermes. Es decir, evitan que el virus ande circulando por tu sangre y te genere todos estos síntomas. Pero no evitan que se replique en tu mucosa nasal. En cambio, por ejemplo, la vacuna de la influenza y el rotavirus evitan que el virus se replique a nivel de la mucosa nasal. Eso es importante porque entonces cortan la cadena de diseminación. Eso es lo que se busca con las vacunas, que corten la cadena de
Aquí hay algunas como correlaciones de protección de vacunas que ya teníamos y que es difícil compararlas con las de DNA y RNA porque no son de la misma forma, es decir, es de subunidades, por ahí tendríamos la vacuna contra lo que sería el virus del papiloma humano, que en un momento determinado también es de subunidades, pero nunca habíamos tenido vacunas de adenovectores o de RNA y DNA. Por lo tanto, no se ha establecido todavía, básicamente, la cantidad exacta de anticuerpos que se requieren para establecer las correlaciones de protección. Pero hay una idea más o menos que se tiene, por lo menos con la de Pfizer. La que sí es directamente proporcional y es una relación directa, es la de la influenza. Entre más cantidades de títulos de anticuerpo tenemos con la vacuna de influenza, la protección es mayor. A un cierto momento en que se aplana la curva y ya por más vacuna de influenza que te pongas, ya no puedes aumentar tu protección. Es más o menos un subrogado directo, o lo que podríamos decir un correlator directo. Sin embargo, mucha gente me pregunta, doctor, pues yo ya me dio COVID y quedé con anticuerpos de protección. ¿Cuánto tiempo me dura un anticuerpo? Yo les digo, ¿un anticuerpo contra COVID? Sí, pues un anticuerpo contra COVID dura lo mismo que dura cualquier anticuerpo contra cualquier enfermedad. ¿Cuánto? 28 días. Ah, pero ¿por qué tan poquito? Sí, todos los anticuerpos duran 28, que más dura 28 días. Pero ¿cómo? Sí, porque es una proteína y se deshace. Lo que ya se dieron cuenta, no es importante el anticuerpo. Entonces, ¿qué es importante? Los linfocitos B de memoria, los que se van a quedar vivos como células inmortales, de hecho, produciendo anticuerpos constantemente. Esa producción de anticuerpos constante, mucha gente me pregunta, ¿y cuánto tiempo van a estar estos linfocitos B produciendo anticuerpos? A ver, ¿pero cómo que sabe? Pues no, porque es una enfermedad nueva. Lo que nosotros sabemos es con las personas que se enfermaron en Wuhan en el 2019 y que se les ha estado tomando muestras de sangre desde el 2019 hasta la fecha cada mes para ver cómo van sus niveles de anticuerpos. Y se ha encontrado que por lo menos un año y 2 meses, la mayor parte de la gente que se enfermó de COVID grave o moderado tiene anticuerpos presentes circulantes, lo cual, como volvemos a lo mismo, no quiere decir que estén al 100% protegidos. Es simplemente una parte de la inmunidad que estamos midiendo. Queremos pensar que a lo mejor se correlaciona con el resto de la inmunidad, pero lo que suponemos es que va a pasar lo mismo que con cualquier otra enfermedad viral. A los 5 años, esos niveles de anticuerpos van a empezar a desaparecer. No quiere decir que la persona ya perdió la memoria inmunológica. La memoria inmunológica no se pierde. Una vez que se gana, se queda por siempre. Las de la memoria inmunológica son inmortales. Lo único que pasó es que dejaron de producir anticuerpos, se quedan como en stand-by, esperando a que nuevamente se ponga en contacto la persona con el virus para poder generar anticuerpos nuevamente en cantidades muy altas. A veces ese estímulo es cruzado. ¿Cómo es esto del estímulo cruzado? Que en ocasiones hay coronavirus que no son del tipo del SARS-CoV-1 ni el SARS-CoV-2, sino son los coronavirus alfa y beta que conocemos desde hace mucho tiempo. Generaban estas pequeñas gripas durante los cambios de estación que no mataban a nadie y por eso nadie les ponía atención. Bueno, esos que son como primo hermanos lejanos del SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 pueden estimular de forma cruzada al organismo y hacer que estos estén produciendo constantemente anticuerpos, inclusive contra el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Pero bueno, esa es una suposición meramente, no se sabe si eso va a seguir. Hay que recordar que la respuesta inmune que está por las células dendríticas, que son las primeras que tienen contacto con el antígeno que nosotros introducimos en el organismo, es muy importante que viajen hasta los ganglios para que estimulen a los linfocitos B. Esto lo hacen a través de los receptores, que no nos vamos a meter. Sería muy largo, pero sí es importante que sepan esto del booster inmunológico. Cuando nosotros ponemos una vacuna, lo que ocurre es que estimulamos al sistema inmune. La primera aplicación, el sistema inmune se estimula y genera anticuerpos, un cierto nivel de anticuerpos, que ya quedamos en lo que podemos medir, pero no necesariamente es lo más importante en la inmunidad. Si nosotros ya no damos otro refuerzo, más o menos como el día 30 de la primera dosis, este tipo de anticuerpos empieza a decaer inexorablemente. Que decae casi a los niveles que estaban previos al primer booster inmunológico. Ojo, esto es con vacunas de virus vivos, atenuados, muertos o subunidades. Suponemos que ocurre lo mismo con las de RNA y DNA, pero eso es una suposición. No se sabía ciencia cierta si esto era así. Ahora sabemos que no es así. Las que teníamos previamente es lo que ocurrió. Por eso, más o menos en el día 30, por eso se fijan todas las vacunas, Pfizer, AstraZeneca, CanSino,
todas excepto la de Janssen, que es de una sola dosis, todas las 5 que hay en la actualidad, todas ejercen un booster o un refuerzo de vacuna más o menos entre el día 20 y el día 30. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que empieza a decaer. Entonces, si nosotros aquí al día 20 o día 30 de haber puesto la primera dosis, damos una segunda dosis, la respuesta secundaria se hace mucho más fuerte y ya el tiempo en el que van a decaer los anticuerpos se hace mucho más largo. Entonces es algo parecido a lo que está ocurriendo en la actualidad, pero no necesariamente igual. Son difíciles de poderlas comparar porque las otras vacunas funcionan de forma totalmente diferente. Entonces es importante que entiendan que los anticuerpos no son lo importante son los linfocitos B de memoria. Que esos linfocitos B de memoria no van a formar anticuerpos todo el tiempo, pero eso no quiere decir que la persona pierda su protección inmunológica, sino que se van a quedar ahí esperando a que volvamos a tener contacto con el SARS-CoV-2, pero en ese momento reactivarse y volver a generar anticuerpos. Es un hito histórico lo de las vacunas para el COVID. Yo les ponía el ejemplo, y a lo mejor a algunos de ustedes sí les tocó, porque a mi papá, que no está viejito, sino que es vintage, le tocó lo que fue la polio. Me platicaba que era algo terrible, me decía, bueno, fíjate que tenía yo amigos de la colonia que de repente jugaban con nosotros béisbol, y al otro mes ya no estaban caminando, se quedaban paralíticos. Yo tuve amigos que fallecieron de polio. Era terrible. O sea, la polio era una cosa muy grave. Dejaba gente paralítica, gente muerta. Y durante ese periodo de la pandemia de la polio, existían en el mundo 3 médicos que se estaban dedicando a buscar la vacuna. Dr. Sabin, Salk y Kroprov. Ya, para la polio, eso es todo. En la actualidad tenemos 229 diferentes grupos médicos haciendo vacunas diferentes, 229 vacunas diferentes para una sola enfermedad, que es el COVID. Eso nunca se había visto en la historia de la medicina. Jamás había visto tal cantidad de grupos médicos trabajando al mismo tiempo para generar una vacuna. De esos 229 grupos, ya 39 han llegado a la fase 2. Y de esos 39, ya 8 pasaron a la fase 3, incluyendo todas las que actualmente ustedes conocen. La más reciente es Johnson Johnson, que con su vacuna Janssen está a punto de pedir autorización ya también para uso de urgencia en protocolo en fase 3. Entonces, en la actualidad, tenemos la primera que salió, que es la de Pfizer. En segundo lugar, la de Moderna. En tercer lugar, la de AstraZeneca, que de hecho era la más avanzada, pero tuvo por ahí un pequeño error en el protocolo que ahorita vamos a ver. La de CanSino, que es la canadiense china, la Sputnik, que es la rusa, y ahorita la de Janssen, que es la más nueva que ha aparecido. ¿Cuál es la diferencia entre las primeras 3? Porque vamos a hablar de estas porque son las que ya se están aplicando en Estados Unidos, las 3. Una de ellas ya se aplicó en México, que es la de Pfizer, y son las que vamos a tener contacto más cercanamente con ellas. No porque con la Sputnik no vayamos a tener también la Sputnik, pero tenemos menor cantidad de vacuna Sputnik que la de Oxford, Moderna y Pfizer. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Pues no tengo ni una. Pues sí, en teoría no tenemos ni una, pero la que México compró hizo bien en hacerlo. La verdad es que no podíamos prever que iban a entrar en un error de protocolo. Fue la vacuna Oxford, fue la que produjo AstraZeneca. Esta vacuna del grupo Oxford, que junto con el Instituto Jenner desarrollaron una vacuna de adenovector de chimpancé, y por eso se llama ChAdOx1, que CH quiere decir chimpancé, AD quiere decir adenovirus, OX quiere decir Oxford, y el número 1, pues la primera vacuna que fabrica el grupo de Oxford y Edward Jenner para vacuna en humanos. Ellos tenían alrededor ya de 15 a 20 años trabajando con vacunas de DNA en bovinos, en lo que sería camellos y en llamas para enfermedades virales en animales, con bastante éxito. No habían podido pasar a la utilización en vacunas en humanos porque simplemente no había habido la oportunidad de trabajar con una vacuna en humanos, es decir, no había la oportunidad de que hubiera la necesidad de tener una vacuna con las características que tienen las vacunas de adenovectores, porque no había una enfermedad que estuviera azotando a la humanidad. Se empezó a trabajar con lo que sería el SARS-CoV-1 más o menos en el 2001 en China. En Estados Unidos, algunos grupos importantes de diferentes universidades estaban trabajando también en conjunto
con universidades en China, en Japón, en Corea y en Inglaterra para el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV. Sin embargo, evidentemente esto iba muy lento. ¿Por qué? Pues porque el SARS-CoV-1 pues azotaba a China, Japón, Corea y ya. No era común que una enfermedad que azotara a todo el mundo ni al mundo occidental. Y la verdad, y es triste, pero si no es algo redituable, que ellos vieran que invertir ahí se iba a recuperar dinero, pues simple y llanamente la investigación era casi pues por amor al arte, pero no porque hubiera un interés económico detrás que lo apoyara. ¿Por qué México no puede producir vacunas? Porque no tenemos la tecnología para hacerlo. No se ha invertido en investigación en México desde los años 40, yo creo. De hecho, un investigador en México habitualmente tendría que de plano ser de la CONACYT, porque si no tiene beca de la CONACYT, muere de hambre. La mayor parte de los médicos investigadores se van a Estados Unidos, otro lugar a trabajar, porque en México estudiar muchísimo para no ganar absolutamente nada. Y eso pues nadie lo quiere hacer. Entonces México no produce vacunas porque no tiene la tecnología para hacerlo, ni las personas necesarias que pudieran hacerlo, porque no hay dinero para pagar. Bueno, sí hay dinero, pero no está donde debería estar. Entonces, pues no, es imposible que nosotros tengamos. Se pudiera establecer centros de generadores de vacunas en México, sí, sí se pudiera. En México tiene la capacidad de poderlo hacer y el personal, pero pues en invertirle, en vez de andar buscando un Tren Maya, mejor, a lo mejor un centro de investigación y desarrollo de vacunas de primer mundo, como en India, que es un país que también no es muy rico que digamos, pero sí le invierte a ciertas cosas. Entonces, México desafortunadamente es la realidad. Siempre que yo platico con investigadores de tercer nivel, realmente los que tienen beca de la CONACYT ya lo hicieron y el resto pues están muriendo de hambre. Tienen que trabajar de otra cosa porque no les da. Entonces es triste, pero es cierto. Hay en México. Entonces tenemos la vacuna ChAdOx1, que lo que hicieron básicamente es obtener un adenovirus de chimpancé. Ustedes ya van a decir, ay, no, ya van a empezar a mezclar animales. Pues no están viendo que el murciélago lo que provocó y ahora quieren meter un chimpancé. No, espérense. Se agarra un adenovirus de chimpancé, porque si agarraban un adenovirus humano, la mayor parte de nosotros ya formó anticuerpos contra el adenovirus humano. Entonces no iba a servir porque la vacuna se iba a bloquear. Entonces se utilizó un adenovirus de chimpancé. Se le quita al adenovirus del chimpancé la capacidad de replicarse, es decir, ya no es infeccioso. Como es del chimpancé, el humano no lo reconoce. Y ahí se pega la secuencia necesaria para producir la proteína spike. Luego se inyecta, ¿verdad?, este adenovirus del chimpancé que va e infecta una célula, pero no se puede replicar porque no tiene la información para replicarse, pero sí libera el material que penetra el núcleo, utiliza las enzimas de transcripción nucleares, reproduce a ese RNA que se sale del núcleo, se va al ribosoma, el ribosoma lo lee, el ribosoma es como una máquina copiadora, lee la información y genera una proteína. ¿Qué proteína? La proteína spike. O va y se expresa en la superficie de la célula. Esa célula que quedó ahí inyectada, por así decirlo, en el organismo, va a ser reconocida por el sistema inmunológico que va a pensar, oh, esta es una célula que está inyectada, lo cual no es cierto, pero eso es lo que el sistema inmunológico va a pensar. Y entonces van a destruir a la célula, ya la célula se murió, adiós, se acabó ese material genético, no nos volvimos chimpancés, ni Bill Gates pudo inyectarnos un chip, ni ninguna cosa de ese tipo. Y el sistema inmunológico se queda con la memoria de que ya se expuso al COVID, cuando realmente no se expuso al COVID. Lo único que hizo fue reconocer una proteína que generó, que es del COVID, pero sin que el COVID esté ahí. Una vacuna que se llama heteróloga, porque está formada por DNA de adenovirus y RNA de un RNA virus, de un animal que es el chimpancé, una parte viral y que se mete a un humano. Es una vacuna muy compleja, como ustedes la ven, es muy complicada. En el 2014 empecé a darles las clases de inmunología básica en la UDS y recuerdo que yo les decía a mis alumnos, vacunas de DNA y de RNA ya están, ya hay, nada más que no las podemos usar en humanos. Les pasaba yo un video de la guerra Z y de algunos zombies, les decía, no es por eso, sino porque realmente el material genético es muy sensible. Entonces, al inyectarlo, se destruye y son vacunas que no son eficaces, tienen muy poca eficacia. Entonces, pues realmente no se les ve cómo se pudieran utilizar hasta que BioNTech
desarrolló lo que son las micromicelas. Bueno, cambió totalmente la posibilidad de inyectar material genético algo. ¿Por qué realmente mueren las personas afectadas por el COVID? Bueno, lo mencionábamos por la respuesta inmunológica. Es decir, tu organismo genera una respuesta tan fuerte contra el virus, porque el virus tiene mecanismos de evasión, que hace que el sistema inmunológico se quede como contraído y de repente el sistema inmunológico se logra escapar de esa contención que le hace el virus y estalla en una respuesta inflamatoria muy severa a todos los niveles, pero sobre todo a nivel del pulmón, produciendo lo que se conoce como el SARS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria progresiva del adulto, que lo producen muchísimas enfermedades. Por eso me encanta cuando los médicos dicen, ay, qué raro, le pusimos cortisona al COVID y mejoró el paciente. Lo habíamos usado contra todos los SARS que había. Es decir, ya teníamos otros virus que producían SARS, como la influenza, como porque ahora se sorprendían de eso y luego decían, ay, no le dimos nada al COVID y la persona se puso bien mal. Sí, qué raro, ¿verdad? Pues si siempre pasaba eso cuando lo hacíamos con los virus. Pero de repente como que, no sé, ¿por qué? Agarraron la onda de que era paracetamol a su casa. No sé de qué cabeza cabe eso. A lo mejor en una infección viral leve puede funcionar, pero en una infección viral severa, como es COVID, eso es la muerte del paciente. No, aún todavía hay médicos que piensan que es el tratamiento, pero bueno, en fin, este es otro rollo. Ahorita me voy a volver a regresar a lo de las vacunas. La vacuna Moderna, que básicamente es la punta, era la punta de lanza o la joya de la corona de Trump, era lo que él pensaba que le iba a hacer reelegirse. Le metió 483 millones de dólares para tratar de acelerar la generación de la misma y en Estados Unidos, donde sí tienen industrias para generar vacunas, pero no le alcanzó para la reelección. Y la vacuna de Pfizer, que se unió a BioNTech, que BioNTech es el que desarrolló las micromicelas para poder cubrir el RNA y que no fuera destruido al momento de inyectarlo. Bueno, tanto Pfizer como Moderna, su vacuna es muy semejante. Ellos no utilizan ningún adenovirus ni de chimpancé ni de humano, nada. Ellos lo único que utilizan es un RNA artificial. ¿Qué quiere decir? Que los chinos secuenciaron, ¿verdad? Toda la cadena de aminoácidos que compone al SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID. Es decir, sabíamos con qué letra empezaba y con qué letra terminaba. Todas las proteínas que forman al COVID. Y se buscó qué parte de esa información es la que el virus necesita para producir la proteína spike, esa coronita con la que el virus se agarra a la vía respiratoria. Entonces, ya que se supo cuál era la porción necesaria para producir la proteína spike, que entre paréntesis son diferentes, no es la misma información que maneja Moderna que la misma información que maneja Pfizer, pero ambas informaciones sirven para producir la proteína spike, a fin de cuentas. Ya que se supo cuál era, entonces en un laboratorio se copió en espejo esa información y voilà, ya se tenía la vacuna de RNA necesaria para producir la proteína spike. No había fetos muertos, ni había microchips que pudiera poner Bill Gates, no te iba a manejar. Yo a veces me pongo a pensar, imagínense que Bill Gates manejara a mucha gente. Creo que sería hasta mejor que si los manejara, pero bueno, en fin, obviamente que a la gente le gustaría, pero a algunos les convendría que los manejara Bill Gates. Pero bueno, en fin, nada de eso que está en las teorías de la conspiración, nada de eso. Simplemente el RNA. El RNA, a diferencia del DNA de la vacuna Oxford, este no necesita entrar al núcleo, este ni siquiera entra al núcleo. Va protegido por estas micelas, que son como pequeñas, no sé, cuando han comido sopa y dejamos que la sopa de repente se enfríe, se ven como unas rueditas de grasa. Hagan de cuenta lo mismo, pero microscópicas. Dentro de eso se mete el RNA para que no sea destruido en el exterior de la célula. Se inyecta. Ambas vacunas, el RNA se lee directamente en los ribosomas de la célula y expresa la proteína spike. Y luego pasa lo mismo, el sistema inmunológico reconoce esa célula como una célula infectada, la mata, es decir, la célula a la que se le metió la vacuna va a morir, no se va a quedar ahí, no va a cambiar tu material genético, no nos va a salir una cola y nos vamos a volver reptilianos, nada de lo que diga Pati Navidad, no. Miren, yo les digo, verán qué difícil ha sido en la historia de la medicina modificar el DNA. Existen enfermedades en donde hay deficiencias genéticas. El DNA está alterado, está mal. Hay niños que tienen enfermedades graves, como la retinopatía pigmentosa, va avanzando, va dejando ciego a los niños porque les hace falta una parte de la información genética. Ya nacen con esa deficiencia.
y se ha buscado la manera de meterle a las células de esos niños el material genético que les hace falta para que no se queden ciegos. Y ha sido súper difícil. Por más que los papás del niño sí quieren que al niño se le modifique su material genético, los doctores hacen el intento para modificar el material genético, no se puede, es bien complicado. Una vez que entra material genético, el núcleo es destruido automáticamente. Es bien complicado integrar material genético en el núcleo. Y eso cuando se quiere. Ahora en vacunas que no tienen ese fin, pero ni de cerca, pues claro que no. Ni de cerca se integra ninguno de estos materiales en nuestro DNA. El DNA tiene una protección muy cañona por una serie de enzimas que están rodeando el material genético para que cualquier partícula molecular cercana sea inmediatamente destruida. Es muy complicado hacerlo. Entonces, no. Yo cuando me pongo a oír hablar a cierto grupo de gente, digo, o pasan varias cosas, o no entienden lo que están diciendo, o lo entienden muy bien y quieren confundir. No sé con qué fin, a veces no entiendo con qué fin, pero de verdad que lo que sería la terapia génica ha sido bien complicada poderla establecer. No es terapia génica ni de cerca. Es simplemente estimulación del sistema inmunológico. Y bueno, estas tres que fueron las primeras que salieron porque publicaron ellos al ser vacunas con investigaciones occidentales, en Occidente están acostumbrados, estamos acostumbrados a que si hay un estudio, pues se publica y punto, se publica. Ya, se suelta la información. No es lo mismo con los rusos. A los rusos no se les da mucho eso de compartir información. Y culturalmente no están preparados para ello. Ni mucho menos les interesa que una organización como la FDA les avale a ellos su vacuna. Evidentemente, pues el presidente ruso y los médicos de allá decían como, ¿por qué nos tiene que avalar una FDA? ¿Por qué no mejor nosotros avalamos a las vacunas de los estadounidenses? Y tienen razón si te pones a pensar en ello. Lo que pasa es que nosotros ya estamos como ciclados en que la FDA es como que el dios de todo. La FDA diga, la COFEPRIS es lo máximo. Pues y no necesariamente, ¿no? Pero bueno, en fin, a ellos sí se les dio publicar y aquí publicaron el estudio de Pfizer. Pfizer es una compañía norteamericana que se une con BioNTech, que es una compañía alemana, para generar esta vacuna de RNA que va protegida en micelas. De dos aplicaciones, a mí ya me aplicaron la primera, la segunda se aplica a los 21 días después, a mí ya no me la aplicaron a los 21 días después, porque obviamente estoy fuera de protocolo, pero eso no quiere decir que no voy a permitir que me la apliquen en 40 días. No, pues, al sistema inmunológico no le interesan nuestros protocolos. El sistema inmunológico tú lo estimulas y luego lo vuelves a estimular en el tiempo que tú quieras y el sistema inmunológico va a reaccionar. A lo mejor ya no va a reaccionar como se esperaba en el protocolo, pero eso no quiere decir que no reaccione. Por eso muchos colegas míos se pusieron muy nerviosos. Ya no hay nada, sirvió el primer piquete porque ya no nos pusieron a 21 días. No, espérate. Sirvió para el protocolo, para los fines de investigación del protocolo, pero claro que te sirve una segunda dosis a ti, aunque te la pongan a los 30 o 40 días. Ya no va a ser igual la velocidad en que vas a lograr el booster inmunológico, pero evidentemente que va a ser un refuerzo inmunológico y a lo mejor en vez de estar protegido a los 4 meses, pues nos vamos a tardar 6 o 8 meses, pero vamos a estar protegidos. La bronca con la vacuna de Pfizer es que requería refrigeración de menos de 70 grados, lo cual lo hace muy complicado porque en México nada más había de esos refrigeradores en la Ciudad de México, Nuevo León, en Tijuana, en Veracruz, Puebla y se acabó. Nadie más tenía de esos refrigeradores porque aparte no teníamos por qué tener muchos, porque a final de cuentas no existían antes vacunas de RNA, entonces no era como porque pudiéramos, ¿cómo es posible que no tenga estos refrigeradores? O si no existían esas vacunas, ¿cómo íbamos a pensar? En un futuro va a haber esas vacunas, deberíamos tener esos refrigeradores. Pues sí, por favor, sí. Y no tenemos ni gasas en los hospitales, y aquí, con que tuviéramos agua en los baños estaría más que bien servido. Las vacunas para el COVID que se apliquen a una persona que tome inmunosupresores le pueden provocar efectos secundarios. No, al contrario, lo que le puede pasar es que no le haga efecto, porque ya quedamos, el inmunosupresor va a afectar la función del linfocito CD4. Si tú no tienes linfocito CD4, así te pongan la vacuna, pues no va a haber ningún efecto. El efecto que va a tener es que no le va a servir, nada más. Por ejemplo, una persona que tiene artritis, que le dio Guillain-Barré, no está contraindicado ponerle una vacuna de Pfizer. La única contraindicación de Pfizer es alguien que hizo reacción anafiláctica, o no que tenga alguna enfermedad de tipo autoinmune. De hecho, en ese grupo de pacientes está indicado ponerle la vacuna. Entonces, bueno, decíamos, el RNA lleva la información para generar la proteína spike y es la primera que se aplicó en la humanidad. Yo
puedo tener el orgullo de decir, me apliqué una de la primera vacuna que existió, no la primera, ¿no? Pero el grupo de ese vacunas, la primera RNA que existió para humanos, ¿no? Y por ahí me dicen, ¿y cómo vas a saber los efectos a largo plazo? Yo digo, pues yo te pongo, pues esperándome a largo. Que no hay forma de adivinarlos. El efecto a largo plazo lo vamos a ver en el largo plazo. Pero aún así, yo les diría que cuando nosotros históricamente, bueno, nosotros una manada, pero cuando los médicos que han vivido mucho tiempo y que han tenido la oportunidad de ver los efectos secundarios de las vacunas, han visto vacunas que sí generan alteraciones a largo plazo, el largo plazo no tarda más de 6 meses en presentarse. Y hay que recordar que hay gente que ya se vacunó en la fase 2, que la fase 2 de hecho son puros pacientes sanos, que se vacunaron hace un año, que desde hace un año están perfectamente bien, sin tener ningún efecto secundario o efecto adverso. Por lo que la posibilidad de que Pfizer tenga efectos a largo plazo es ya muy, muy difícil. Es decir, si se hubieran presentado ya los estaríamos viendo en este momento. Entonces, bueno, esta vacuna de Pfizer fue la primera en publicar resultados. Esta es la proteína Spike. Y vean, la proteína Spike es esta cosa. Lo que es moradito es la información que se copia o que se secuencia. Existen últimamente varias cepas diferentes de COVID y lo que hace el COVID es que varía todos estos puntitos. Todos estos puntitos son aminoácidos. Todo esto es una proteína y está compuesta por aminoácidos. Bueno, COVID, por la presión de la selección natural que existe, nuestro sistema inmunológico lo está reconociendo muy bien. Te digo eso, muchos de mis alumnos dicen, no, doctor, no lo reconoce bien, pues si mucha gente se muere. No, sí lo reconoce bien. No, pero ¿y los hospitales? ¿Por qué lleno? Porque recuerden, el 80% de la gente que se infecta con COVID no le pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico funciona perfectamente bien. Detecta el virus y lo elimina. Solo un 20% se pone mal. Ay, pero ¿por qué tanta gente? Sácale el 20%, 1 millón de habitantes, que es Hermosillo. 200 personas. Entonces, imagínate 200,000 personas enfermas al mismo tiempo. Saturas cualquier sistema de salud del mundo, ¿eh? No nada más aquí de Hermosillo, del mundo. No hay capacidad para poder recibir a 200,000 personas en los hospitales, ni de cerca. Es mucho más baja la capacidad que tienen nuestros hospitales, que ya de por sí ya estaban saturados desde antes de la pandemia, ¿eh? Muy saturados. Claro, ahora nomás lo hicieron más evidente, pero antes ya estaban saturados. Entonces, hay que recordar eso. COVID, como ha visto esa presión de nuestro sistema inmunológico, al aparecer él como virus nuevo, rápidamente fue destruido, parte de ellos, pues ha empezado a mutar, lo cual es normal cuando un virus, un patógeno nuevo aparece. Entonces, lo que el virus quiere es tratar de vivir la mayor parte del tiempo dentro de su hospedero. Es decir, no es de que el virus piense eso, sino que la evolución natural, es decir, los virus que matan muy rápido a su hospedero, pues también desaparecen, porque no dan chance a que se puedan diseminar. Entonces, COVID ha ido mutando y va a seguir mutando, sobre todo si tenemos muchas infecciones. Entre más contactos e infecciones tengamos, más muta el virus. Entre menos infecciones haya, menos muta. Es otra de las cosas importantes por las que tenemos que cubrebocas, lavarnos las manos de forma constante y la sana distancia, porque estamos provocando mutaciones. Entre más pase de una persona a otra, más posibilidades hay de que mute el virus. Entonces, el virus cambia la proteína Spike para que no pueda ser reconocida por los anticuerpos. Pero el virus no puede cambiar mucho la proteína Spike, no puede. ¿Por qué? Porque si la cambia toda, para que no lo reconozcamos por completo, él no se puede pegar a la vía respiratoria y se acabó, deja de ser infectante. Y en ese momento ya no tiene importancia el COVID. Nos olvidamos del semáforo rojo, nos olvidamos de otras cosas, mejor nos ponemos a criticar a AMLO y nos olvidamos ya de la pandemia. Ya no puede infectar. Entonces el virus no puede mutar muta un poquito nada más. Y con ese poquito que muta, pues tiene la esperanza de que no sea reconocido por el sistema inmunológico. Pero el sistema inmunológico es policlonal, es decir, no es güey. El sistema inmunológico reconoce muchas partes diferentes del COVID que se llaman regiones determinantes de complementariedad. Es decir, el anticuerpo no va a ir, nomás va a reconocer aquí lo moradito, no reconoce por acá, lo amarillo, lo morado, por todos lados. Entonces el virus tendría que mutar muchas partes. Se estudió mucho cuáles eran las partes más propensas a mutar y se les puso un color.
Luego se vieron que las porciones moradas son las porciones menos propensas a mutar. Se aisló la cadena de información genética necesaria para generar esas porciones moradas que casi no mutan. Y esa es la vacuna de todas las vacunas que estamos viendo en la actualidad. Por eso cuando me dicen, oye, es que está la variante africana y está la variante inglesa, y, ay, pues que no le van a pegar las vacunas. Claro que le van a pegar, porque esas variantes africanas e inglesas no mutaron toda la proteína, mutaron algunas porciones, pero va a haber anticuerpos que van a reconocer otras porciones. ¿Disminuye la eficacia? Sí puede disminuir un poco la eficacia, pero no desaparece. Es decir, puede bajarte la eficacia de una vacuna al 90, de 90 a 70%, 60% si quieres una mutación muy grande, pero hasta ahí. Y déjenme decirles que muchas vacunas de las que nos ponemos cada año contra la influenza, la efectividad andaba rozando los 60, el 60%, ¿eh? No más. Pero ¿cómo? Lo que pasa es que mucha gente no se entera de eso. Pero muchas vacunas anuales de influenza son 60% eficaces, algunas 70% y la que más 80% máximo. Y aún así no las ponemos. ¿Por qué? Porque esto es como ir en un avión. Y te dicen, mira, se va a estrellar el avión. Ah, híjola, pero hay paracaídas. Ah, qué bueno. Pero no son 100% efectivos, ¿eh? Estos paracaídas, de cada 100 veces que se abren, pues nada más 60 veces se logran abrir. Y el resto de las veces no se abren. Como si dijeras, ah, no, entonces mejor me estrello porque pues, no, yo quiero un paracaídas que sea 100%. Oye, pues eso es muy pesimista. Ponte ese, llevas las de gran capacidad de probabilidad de que sí se abra. Aquí igual, oye, pues sí, a lo mejor no es 100% la vacuna eficaz, pero tienes una gran posibilidad, tienes 60%. ¿Quién no querría un boleto de la uni con 60% de probabilidad de sacarte el premio mayor? Sí, o a lo mejor es 100%, pero pues tienes una probabilidad. Y bueno, esto es lo que sería lo de la proteína spike, que es importante comentar. No quiero ser tendencioso, pero considere usted cuándo es el momento adecuado que las autoridades mexicanas, cuándo es el momento adecuado, como decía en la pandemia. Pasa esto, que no me quiero así como atorar. Las autoridades mexicanas han hecho lo que hubiera hecho cualquier otra autoridad, hubiera sido el PRI, el PAN, el PRD, todos hubieran actuado exactamente igual. No los quiero desilusionar, pero es la verdad, porque ninguno tenía la experiencia de una pandemia tan grande. ¿Okay? Y la otra es que no tenemos vacunas, esa es la realidad, y no tiene nadie, mucho menos los países pobres, y México es un país pobre. Digo, no debería de serlo, pero lo es. Entonces, era muy complicado realmente que pudiéramos atacar la pandemia. Yo creo que sí hubo algunas equivocaciones de Gatell, que no creo que lo haya hecho con dolo, probablemente fueron errores de cálculo de él. El hecho de no aceptar nunca lo del uso del cubrebocas creo que fue un grave error, pero no lo tuvo nomás él. Hay que recordar que la OMS decía que no teníamos que utilizar el cubrebocas. Así es. La Organización Mundial de la Salud. De hecho, fue a raíz de un reportaje que se hizo en Corea, donde el secretario de Salud Nacional de Corea le dijo a la OMS que estaba equivocada. Y cubrebocas sí protegía. Y es que los asiáticos tienen más experiencia con este tipo de pandemias que Occidente. Al inicio la OMS retrasó en aceptar lo del uso del cubrebocas porque nosotros en Occidente no teníamos suficientes cubrebocas para todo el personal sanitario. Esa era la verdad. En el momento en que se dijera que esto pudiera servir, el personal sanitario se quedaba sin cubrebocas. Entonces, se empezó a manejar entre el personal sanitario de que sí valía la pena ponerse el cubrebocas, muy underground. Cuando ya hubo suficiente posibilidad de que todo el mundo adquiriera el cubrebocas, entonces dijeron, ok, sí hay que usarlo. Creo que ese retraso fue un error, el no aceptar que el cubrebocas sí funcionaba. Y lo otro fue también un error que tampoco creo que haya sido con dolo, porque tampoco sabía. Si tú me preguntas, Doc, ¿cómo tratabas a un paciente con COVID en marzo del 2019 y cómo lo tratas ahora marzo del 2020 y cómo lo tratas ahora en marzo del 2021? Todavía no estamos en marzo, pero ya falta poquito. Yo te diría casi 180 grados de diferencia. Lo que yo recomendaba en el 2019, a muchas cosas ya no tienen nada que ver con lo que yo recomiendo en 2020. Hemos aprendido muchísimo de la pandemia y yo al inicio pensé que efectivamente que podían manejarse con tempra y a su casa lo fue un error. Eso más o menos nos dimos cuenta que era un error al mes. Claro, creo que la Secretaría de Salud todavía no se ha dado cuenta, ¿no? O si ya se ha dado cuenta, se ha hecho oídos sordos, pero paracetamol a su casa no funciona. Digo, si funcionara, pues no estarían todos los cementerios atascados, ni habría tanta.
Entonces, creo que el no reconocer rápidamente que algo no está funcionando, eso también nos ha llevado a no poder salir de la pandemia. Entonces, hay varias cosas que son errores porque el gobierno es así, el gobierno es muy lento para moverse. O sea, es una burocracia gigante que tarda mucho en reaccionar. Entonces, nos movemos abajo los ciudadanos mucho más rápido que el gobierno. Yo por eso les decía, pues los que tenemos que sacar a México de la pandemia, pues no es el gobierno no lo va a hacer, no tiene la capacidad de hacerlo para empezar. No nos puede poner un policía en cada casa para ver si nos ponemos el cubrebocas. No, no puede, es imposible. El gobierno no puede hacerlo. Los únicos que podamos sacarnos de la pandemia somos nosotros. No solamente es una responsabilidad individual de nosotros, sino que aparte no hay de otra. La gente dice, no, pero yo no quiero que sea una responsabilidad individual. Pues qué pena, pero no hay de otra. Ya, es la realidad. No, pero si hay el gobierno no. Ya lleva un año y no lo ha hecho. Ahí está la demostración de que no puede. Lo que nosotros tenemos que hacer es no seguirnos esperando a ver qué hace el gobierno, sino nosotros como sociedad actuar. Pero bueno, creo que sí por lo menos se ha avanzado un poquito en eso. Y bueno, a final de cuentas, esta es la proteína Spike, como les decía yo, esta es la información que se colocó. Este es el estudio que hizo Pfizer en personas de 18 a 55 años y de 65 a 85 años, con dos tipos de vacunas, la B1 y la B2, encontrando en la B2 la menor cantidad de efectos secundarios. Ahorita me hablaba un doctor conocido de aquí, de la ciudad, que está en Estados Unidos y tiene como 80 años, y me decía que qué posibilidades hay de que tuviera efectos secundarios con las dosis de Pfizer, y yo les dije, entre más edad tenga Doc, menos efectos secundarios hay. Es decir, los efectos secundarios o efectos adversos los vemos más en los jóvenes, porque como que tienen el sistema inmune a flor de piel. El adulto mayor es muy raro que veamos efectos secundarios en las vacunas que existen actualmente para COVID. Bueno, que es la forma en que vieron que no nada más existía el estímulo de producción de anticuerpos, sino también el estímulo a CD4 y a CD8. Esta es la página de BioNTech, de la formación de las micelas. ¿Tienen efecto esterilizante las vacunas? No sabemos. Suponemos que sí, pero no estamos seguros. Los únicos que tenían corte de estudios para efecto esterilizante es AstraZeneca y Moderna. Y aquí me detengo, porque ya alguien me dijo, ¿cómo? ¿Ya no van a poder tener hijos? No, 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 no. No es ese efecto esterilizante el que estamos hablando. Estamos hablando de que el virus no se reproduzca o se replique en la mucosa nasal. Ese es el efecto esterilizante, que el virus no aparezca en la mucosa nasal. Es decir, que la mucosa nasal esté estéril, sin virus. Eso es muy importante porque cortaría la cadena de contagio. Ahorita si alguien se pone la vacuna de Pfizer, sus 2 dosis, saliendo del hospital, ¿verdad? Puede alguien pasar y le tose y se infecta con todas sus 2 dosis de Pfizer. A lo mejor no se enferma, pero se puede infectar y puede llegar a su casa y diseminar la infección. Es decir, la vacuna de Pfizer nos convierte a todos en portadores asintomáticos. Nos enfermamos, lo cual ya es un gran paso, pero seguimos diseminando la infección. Conforme más gente tenga la vacuna, eso ya no es importante, porque si yo disemino, pero le cae a otro que también está vacunado, pues no importa. Pero cuando todavía no estamos vacunados todos, pues sí es importante. De ahí, ¿verdad? No sabemos qué pase con los portadores asintomáticos. Ellos calculan que al final del año ya habrán dado más de 50 millones de dosis en el mundo, y aunque están en fase 3, ya tienen la autorización de urgencia y probablemente ya hayan alcanzado para el año que entra en el mundo la colocación de 1.3 millones de dosis de la vacuna Pfizer. El costo más o menos por vacuna es de $20. Es al costo. Cuando la empiecen a vender, no va a costar eso. Muy probablemente esa vacuna debe de andar alrededor de unos $2,000 la dosis, y son 2 dosis. Más o menos es lo que debe de andar. Pero ahorita están con que no non-profit, que queremos salvar al mundo. Y pues sí, quieren colocar la marca. Ya como están viendo que esto es algo que va a tener que hacer año tras año, pues quieren colocarse como la mejor vacuna para el COVID. Y esos fueron los 2 candidatos que utilizaron, ¿verdad? Los reportes preliminares, si tuviéramos que compararlas, porque son exactamente ambas igual de RNA, son muy semejantes la eficacia, vean, 90% de eficacia contra 94% de Moderna, muy similares. El problema es la refrigeración. Ambas requieren refrigeradores especiales, la de Pfizer de menos 70 grados centígrados, la de Moderna de menos 25, 30, pero a final de cuentas ambos requieren refrigerador especial, lo cual lo hace una vacuna que no en cualquier lugar. No nos dice ni Pfizer ni Moderna si previenen la infección, no sabemos los efectos a largo plazo, los vamos a saber pues en el largo plazo,
y no sabemos cuánto va a durar la inmunidad. Suponemos que los anticuerpos van a durar 5 años y después van a desaparecer, pero probablemente con la velocidad de mutación que lleva COVID, probablemente sea una vacuna que no las tengamos que poner, si no cada año, pues por lo menos cada 2 años, cada 3 años. Aquí está el material genético que se utiliza, aquí está el RNA, cómo se pone en micelas. Este es el estudio ChAdOx de AstraZeneca. Ellos tuvieron un pequeño error en las vacunas que estuvieron aplicando en el Reino Unido. Lo normal era aplicar la dosis completa y a los 28 días la segunda dosis. El problema que tuvieron es que en un estudio en el Reino Unido aplicaron media dosis y luego a los 28 días una dosis completa. Pero ese error fue una serendipia a final de cuentas, porque la eficacia es mejor cuando se aplica solamente media dosis. Entonces ellos tuvieron que modificar el protocolo. Eso retrasó la llegada de las vacunas a México, pero ya están aquí. Hizo bien México porque es la vacuna más fácil de manejar. Miren, de 2 a 8 grados, cualquier refrigerador normalito te lo da y el costo es mucho más barato, $3. Y como tuvieron esa serendipia de utilizar media dosis, pues ahora les va a salir hasta más barato producirla. Ellos establecen que van a colocar este año 3 millones de dosis y se utilizan la media dosis 4.5 millones de dosis. Y bueno, ya llegué al área de preguntas. Me faltan 2 vacunas que las voy a mencionar súper rápido. Una sería la vacuna los rusos, lo que sería la vacuna Sputnik, que es una vacuna hecha con lo que serían adenovirus. Esa vacuna también es muy importante. Rusia pues no había publicado sus investigaciones, ya las publicó finalmente en Lancet, y es un estudio grande hecho en Rusia, Bielorrusia, Hungría y Venezuela, con más de 3,000 pacientes. Ese estudio ya existe en línea, ya los puede leer cualquier persona que quiera, y bueno, tiene una eficacia también del 91%, sin efectos secundarios en mayores de 60 años, eso no es cierto. Y la otra es la vacuna Janssen, que es una vacuna que va en fase 3, es una vacuna de una sola dosis, se utiliza refrigerador normalito, de 2 a 8 grados centígrados, es la más barata de todas, por cierto, utiliza adenovectores y se probó en el Reino Unido y en África específicamente para ver eficacia. Con la primera dosis que se aplica, a los 21 días, la eficacia es solo del 57%. Y uno diría, uy, pues qué chafa vacuna. Pues sí, pero a los 50 días, la eficacia es del 100%. Y lo que se probó fue morbimortalidad, lo cual quiere decir que nadie de los que se puso la vacuna Janssen se murió, a pesar de que algunos se infectaron, uno murió, y corta la cadena de transmisión. Entonces, esa última vacuna es muy esperanzadora, porque aparte muchos países no la compraron, porque la mayor parte de los países compraron las 5 primeras. Entonces, eso abre la posibilidad a la iniciativa privada de poderla adquirir. Y para no hacerles más larga la jornada, pues aquí lo voy a dejar. Si hay alguna duda, pues prometo ampliarla todavía más. Y si no, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Monteverde. Me pide el compañero Domínguez que le pase la palabra para hacer de principio algunas preguntas. No sé cuánto tiempo, usted nos dice cuánto tiempo más podemos estar aquí. Pero bueno, le pido por favor al compañero Domínguez que empiece con la ronda de preguntas. Adelante, compañero. Perfecto. Bueno, yo creo que un problema fuerte que hemos tenido es precisamente que difundido tanto en los medios, en las redes, el no aplicarse la vacuna por riesgos en la salud. Sabemos bien que cualquier medicamento, ¿verdad? Implica que puede tener alguna complicación, todo está contemplado. Sin embargo, han infundido mucho miedo al respecto. Yo quisiera que pudiera puntualizar que las vacunas también van a ayudarnos a nosotros a evitar, por ejemplo, traer un problema muy grande que es inclusive la muerte. Una vacuna nos puede ayudarnos. Me gustaría que abordara un poquito más acerca de ello y además que nos dijera nosotros quiénes no deben de aplicarse la vacuna, o sea, a quiénes se les prohíbe ponerse la vacuna. Esa es la primera parte que me gustaría. Ok, sí, en relación a la posibilidad estadística nada más, yo les diría que hasta este momento, cuando se han aplicado en Estados Unidos más de 6 millones de dosis ya de vacunas,
se han encontrado 11 personas con efectos adversos. 3 de ellas, efectos graves, si lo queremos llamar así, pero ningún muerto. En cambio, COVID, ¿verdad? Lleva nada más en México, hasta lo último que me quedé, más de 156,000 personas muertas. Ya nada más por estadística, Así es. simplemente si eres jugador, te gusta ser jugador en Las Vegas, es mucho más peligroso que te dé COVID a que te pase algo si te pones una vacuna. Entonces ya nada más por estadística, simplemente las matemáticas no me cuadran cuando alguien dice que tienen un riesgo con la vacuna. No, de hecho el riesgo es no vacunarse. Ese sí es un riesgo, el no vacunarse. El vacunarse, pues claro, es un riesgo, pero todo es un riesgo. Yo les decía a alguien, si tú te levantas en la mañana de la cama, a lo mejor hay un alacrán y lo pisas y te inyecta veneno y te mueres. Pero si te quedas acostado en tu cama, pues a lo mejor también se cae el techo y te aplasta. O sea, todo el riesgo de vivir es morir. Pero todos los riesgos, pues deben de ser calculados. Si no, entonces pues nunca haríamos nada porque todo es un riesgo. Entonces, el riesgo ahorita mayor que tenemos es no vacunarnos. Sobre todo las personas del grupo vulnerable, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, con obesidad, son los que tienen un riesgo altísimo de complicarse. En cambio, si tú me dices, ¿quién tiene riesgo de que le dé alguna reacción la vacuna? Pues la verdad es que nadie, pero Pfizer, exclusivamente Pfizer, está sacando de su protocolo a aquellas personas que tienen el antecedente de una reacción alérgica severa. Es una reacción alérgica severa, que se conoce como anafilaxia. Es una reacción en donde la persona, ojo, pierde el estado de la conciencia, tiene dificultad para respirar, termina en un servicio de urgencias. Se llenó de ronchas, se hinchó todo, ¿verdad? Y se hipotensó. Eso es una reacción de tipo anafilaxia. Y yo, por ejemplo, un día me tomé una aspirina, me salieron unas ronchitas y me dieron comezón. Fui a la farmacia y me tomé una Vapena y se me quitó. No, esa no es una reacción alérgica severa. El que tiene una reacción alérgica severa se acuerda muy bien porque terminó en urgencias y casi se estaba ahogando y perdió el estado de la conciencia, no saben lo que decían y de repente ya despertó y lo tenían con suero. Ese es una reacción anafiláctica. El resto, que me sale una roncha, y yo soy asmático y me echo Ventolin, no, eso no es una reacción anafiláctica. Eso es por un lado. Por otro lado, no es algo que la persona tenga la necesidad de, en un momento determinado, autodescartarse. Los van a descartar las mismas personas que van a vacunar. Les van a hacer firmar una carta porque recuerden que es un protocolo, van a entrar a un protocolo. Les van a decir, ¿está usted consciente que esta es una vacuna experimental, guagua? Y va a firmar. ¿Ha tenido usted alguna vez reacción anafiláctica? No, pues que sí. Le va a decir la enfermera, lo sentimos mucho, usted no se la vamos a poner. No, no es algo que, se la pusieron a alguien que tenía anafilaxia y no se dieron cuenta. No. A menos que la persona mienta, no va a haber forma. Ahora, sin embargo, para más INRI, yo les digo, si alguien le dio una reacción anafiláctica severa a la penicilina, casi lo intubaron, y eso le ocurrió hace 10 años, y ahorita le ponen la vacuna de Pfizer, yo casi le apuesto que no le va a pasar nada. No tiene nada que ver la penicilina con eso, pero Pfizer, de todas maneras, como sabe que su vacuna está siendo observada en todo el mundo, no quiere el más mínimo pretexto. Entonces, las personas que tienen reacciones de ese tipo, mejor las saca de su protocolo. No porque cruce la penicilina con la vacuna, no tiene nada que ver eso. Es simplemente porque no quiere correr el riesgo con una persona que reaccione de forma exagerada. Entonces, ¿quiénes se deben de poner la vacuna? Todos, absolutamente todos. ¿Quiénes no se la deben de poner? Nadie. ¿A quiénes no se las van a dejar poner? A los que hayan tenido antecedente de reacción anafiláctica. Ok. Sí, aquí hay unas preguntas. ¿Sirve tomar el dióxido de cloro? Aquí están preguntando. El dióxido de cloro tiene esta situación y mata al COVID, pero también lo mata, ya decíamos, pues el aceite de autos, la gasolina, lo mata el ácido muriático, lo mata el cloro, todo, prácticamente todo mata al COVID. El COVID tiene una fase de replicación viral en la mucosa nasal. Si tú agarras esa fase de replicación viral en la mucosa nasal y te echas unas gotas de dióxido de cloro, pues sí, efectivamente, lo más seguro es que lo elimines. Pero hubiera pasado lo mismo si te echabas salina nasal o nafaxazolina, lo que te hubieras echado lo mata porque el virus es muy leve.
Pero ya una vez que el virus se fue a tu pulmón y que se está reproduciendo, no, pues tú te puedes echar tragos enormes de dióxido de cloro y no le van a hacer absolutamente nada, porque el dióxido de cloro se va a amortiguar en un sistema buffer en el organismo que lo va a separar al cloro y el óxido. Si no lo amortigua ahí en el estómago, lo que se alcance a absorber tiene que pasar por hígado y va a volver a ser amortiguado. En este caso vas a producir un problema hepático, aunado al problema viral que ya traes. Pero eso no va a modificar la evolución. Mucha gente dice, no, pero es que yo me tomé el dióxido de cloro y me alivié del COVID. Yo te diría, fíjate que mucha gente no se toma nada y se alivia de COVID. Pero doctor, pues sí, es la verdad. Es más, seguramente muchos de los que yo les di medicamento, a lo mejor y también no les daba nada, se aliviaban del COVID. Pero los medicamentos que nosotros manejamos pues, tienen más de 50 años utilizándose. Sabemos las dosis precisas, los efectos que pueden producir y hemos demostrado cómo actúa a nivel viral contra el COVID, cosa que no tiene el dióxido de cloro. Oigan, pero es que el dióxido de cloro a lo mejor y sí. Bueno, pues desafortunadamente tiene que pasar por toda esa bola de protocolos que les encantan a los médicos prospectivos aleatorizados a doble ciego, céntricos con más de 3,000 pacientes, donde demuestren que el dióxido de cloro sí funciona contra el COVID. En este momento, pues es solamente una situación anecdótica que yo pienso que habiendo tantos tratamientos más efectivos con medicamentos que llevan mucho más tiempo en circulación, que funcionan bien, pues es realmente como una situación desesperada el dióxido de cloro. Algunas personas me han dicho, yo estoy tomando dióxido de cloro y pues quiero que me trate el COVID. Yo le digo, bueno, por mí no hay problema, yo creo que la dosis que está usted utilizando es homeopática, prácticamente no tiene ningún efecto. El problema es que mucha gente se brinca esa dosis del dióxido de cloro, van con dosis, se agarran monte y de repente se empiezan a echar dosis más fuertes como para que amarren, ¿no? Pero pues eso ya es un cálculo que lo sacan de donde se les va ocurriendo, no es una situación científica. En algunas personas seguramente no pasa nada y en otros puede ponerlos en peligro a nivel hepático. Yo sí he visto pacientes que les hago el estudio de entrada y traen elevación de enzimas hepáticas. Le digo, a ver, pero tomando otra cosa. Ah, bueno, es que estaba tomando el dióxido de cloro. Ah, pues ya ahora no puedo utilizar muchos medicamentos que digamos que sí están demostrados que funcionan en COVID, porque usted ya se metió el dióxido de cloro antes. Entonces, a veces sí nos mete ruido. Lo otro es que habían sacado los del seguro, los de las aseguradoras que están peor, porque son, no quieren cubrir ni el paracetamol, ¿no? Pero decían, no, al que le descubramos que traía dióxido de cloro en la sangre, no le vamos a pagar los gastos. Por favor, si luego no podemos ni hacerles estudios para demostrar que tienen COVID, ya parece que les vamos a andar midiendo dióxido de cloro en urgencias. No hay forma de medírselos, por cierto, pero bueno, era como para meterles susto. Yo pienso que es algo que en este momento, si tienes realmente COVID, no necesitas tomarlo, necesitas llevar un tratamiento adecuado por fases. Y si no lo tienes, es algo que pudiera perjudicar en un momento determinado a tu hígado y que a final de cuentas, como vuelvo a repetir, el 80% de las personas, sin que hagamos nada, aunque no tomen nada, le va a ir bien. La bronca es que no sabemos quién les va a ir bien y quién es mal, entonces debemos tratar a todos. No, yo por el momento no recomendaría utilizar dióxido de cloro, sería más precavido en ese aspecto, porque a mí como médico tratante COVID sí me ha tocado ver gente que ya no le puedo utilizar esteroides en dosis altas por dióxido de cloro y eso nos cierra la puerta a ciertos tratamientos. Sí. Hay personas que dicen que prefieren las vacunas del sector privado a las del sector público. Me están preguntando cuál es su opinión. Me gustaría unir esto a preguntarle, cualquier vacuna que nos ofrezcan ahorita, las que están aprobadas por tu COFEPRIS, ¿podemos tomar? O sea, con confianza, pues con los riesgos que todo tiene, que ya sabemos. Sí, las vacunas del sector público y del sector privado, por cierto, para todas las enfermedades son prácticamente las mismas que se utilizan. Es decir, no hay mucha diferencia entre ellas. Sí hay en algunos tipos de enfermedades, algunas son de algunas empresas que las venden un poco más baratas, otros te venden viales de 10 dosis en un solo frasquito y entonces si abres el frasquito necesitas poner las 10 dosis de una vez. Entonces si estás en el sector público, pues esto sale rápido, pero en el sector privado eso puede hacer que pierdas los viales. En fin, hay ciertos detalles. Pero en general yo les diría que son exactamente las mismas que se manejan en el sector público y en el privado. La única diferencia es que en el sector público pues a veces se acaban, ya no hay, se agotan
Y en el privado, pues siempre hay, porque pues es una situación de venta, ¿no? Y de dinero. En la actualidad, toda la producción de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, probablemente la de Sputnik y la de CanSino, están acaparadas por los gobiernos de los diferentes países. Es decir, si yo ahorita tuviera mucha lana, pues no estaría aquí platicando. No, si tuviera mucha lana, vamos a suponer que tuviera mucho dinero así, ¿no? Y dijera, no, pues yo voy a hacer un negociazo con las vacunas, y yo le hablara al CEO de Pfizer y le dijera, oye, soy Alberto Monteverde, el millonario excéntrico de aquí de Sonora, y tengo más dinero que el Slim es mi empleado y me hace lo que yo diga, pues Pfizer me va a decir, oye, pues qué padre, pues anótate en la lista, porque fíjate que ya me compró, pues, España y Francia y Estados Unidos, y pues tienen más lana que tú, son países, entonces aunque tienes dinero, nunca vas a tener el dinero de todo un país. Entonces sí te vendo, pero pues anótate cuando termine yo de surtirles a ellos todas las que me compraron. Obvio que las empresas quieren vender al sector privado, pero no tienen, es decir, la producción que generan a diario no alcanza para la venta en el sector privado. ¿Cómo es que van a empezar a llegar vacunas al sector privado? Con estos restos de 230 grupos médicos que están empezando a sacar sus vacunas. El ejemplo es Bayer, que ya sacó la Neurovac, y luego ya viene aquí la de Johnson Johnson, que no fueron compradas por países porque ellos tardaron más tiempo en terminarlas, y que cuando salgan van a decir, oigan, yo también tengo vacunas, ¿quién me compra? Pues ahí van a empezar a llegar los privados, decir, oye, pues échalos para acá. Entonces yo te compro y yo empiezo por ahí. Dicen las malas lenguas, porque eso también es chisme, no me consta, que ya por ahí algunas empresas mexicanas ya compraron por adelantado, algunas de Bayer y algunas de Johnson Johnson. Entonces estamos a punto de empezarlas a ver a circular. En este momento de la pandemia, si ustedes me preguntan, doctor, ¿cuál me pongo? ¿La que me ofrece el PG, o la que pueda yo comprar por particular, o la que me llamaron para ponerme? Yo le diría, ponte la que haya. La primera que veas, esa póntela. Porque ahorita lo importante es sacarte del riesgo. Ya conforme pasen los años, ya nos pondremos más piqui piqui. Pero ahorita, ya, no importa cuál, la que te digan, oye, te vamos a poner, échala para acá, tú ponla. Oye, que me voy a ir a Estados Unidos y me van a poner la Moderna, ponte la Moderna. Oye, que me hablaron y me van a poner la Sputnik, ponte la Sputnik. Oye, no, que dijeron que Pfizer, ponte la que sea. ¿Por qué? Porque ahorita lo importante es sacarnos de esa etapa de peligro. Ya una vez que tengas algo de protección, ok, ahora sí ya te sientas más con calma y dices, bueno, iré por este camino, me fue bien con esta vacuna. O no, mira, ya ahora veo que hay 3, 4 opciones diferentes, veo cómo puedo hacer la combinación. Ahí les va, van a empezarse a hablar de combinaciones. Bueno, tan es así que ya empezó a hablar de ellas Gatell. No todas las combinaciones van a ser muy adecuadas. Y yo ya se los ponía en un Twitter en la mañana. Si tú combinas las de CanSino con la Sputnik, no te va a funcionar porque son de adenovirus. Y una sola vacuna va a estimular la formación de anticuerpos contra adenovirus. Si me pongo la rusa y luego me pongo la canadiense china, no me va a funcionar. Pero si me pongo, por ejemplo, la de Astra, con todo confianza, después me puedo poner la Sputnik y me va a funcionar. Pero si me pongo la Sputnik primero, puede ser que no me funcione la de Astra. Eso estamos hablando en adenovectores. Pero si yo me pongo la Sputnik, la de Astra, la CanSino, después me pongo la de Pfizer, Moderna, no hay ningún problema porque actúan de forma diferente. Pero ya tendremos que sentarnos a dialogar de forma individual qué combinación es la que vas a querer hacer o es a la que te enfrentas, porque no hay de otra. De hecho, yo pienso, igual que Gatell, a final de cuentas, mucha gente va a tener de chile, de mole, de dulce y de carne, porque pues, la verdad es que no va a alcanzar. Ojalá alcanzaran de la misma. Si a mí me preguntaran, pues lo ideal es que fueran las 2 dosis de la misma vacuna y en el mismo tiempo que está hecho el protocolo. Pero muy probablemente eso no va a ser así. A algunos les va a tocar una dosis de una y otra dosis de otra, lo cual les va a dar una medio protección, pero ya no la protección tan eficaz que hubiéramos logrado con 2 dosis de la misma. Sí, una pregunta que me está diciendo también, una vez que uno esté vacunado, ¿en cuánto tiempo viene la inmunidad? ¿Qué hay que hacer cuando te vacunas? O sea, después de vacunarte, ¿qué haces? ¿Te resguardas o ya puedes salir libremente? ¿Qué pasa con eso? Acuérdense lo que dijimos. Las vacunas nos protegen de enfermarnos, pero no de contagiarnos. Contagiarnos. Es decir, si te vacunas, tienes que seguir usando tu cubrebocas. Ay, doctor, pero ¿hasta cuándo? Hasta que la mayor parte estemos vacunados. Cuando ya diga el sector salud en las noticias, se ha vacunado al 80% de la población. Ahora entonces tú ya puedes decir, ok, me quitaré el cubrebocas porque
creo que ya casi todos estamos vacunados. Pero mientras no estemos así, no te puedes quitar el cubrebocas. Tú ya estás protegido de no enfermarte, pero no estás protegido de contagiarte. Y si tú te contagias con el virus y luego vas a visitar a algún familiar que todavía no se vacuna, pues entonces le vas a diseminar la infección. Entonces, tú te vacunas, ahí te ponen la inyección y te vuelves a poner tu cubrebocas. Además, no tendrías que habértelo quitado cuando te vacunaran. Sales del hospital con tu cubrebocas puesto y tu papelito de la vacuna y te vas a tu casa y haces exactamente lo mismo que hacías antes de vacunarte. Todo igual, lavarte las manos, la sana distancia, cuenta que no estuvieras vacunado. Se supone que a los 20 días vas a tener una protección de 35 a 45%. Y a los 21 días te pones tu segunda dosis. Después de esa segunda dosis, hasta los 21 días ya alcanzas la eficacia del 90%. Entonces, prácticamente son 40 días que tardas para llegar a esa eficacia del 90%. En el mejor de los casos, cuando te vacunan en orden y en los días que son. Pero no puedes soltarte el pelo, deschongarte, y ahora sí, ya me voy de aquí de juerga. O sea, vacunado, qué padre, estás protegido para no enfermarte y fallecer, pero puedes seguirte contagiando en cualquier momento. Sí, aquí me están preguntándonos también que si existe la manera de evitar el efecto severo por el contagio del COVID. El efecto severo, no hay forma de evitarlo y sí. Es decir, si a mí me preguntas, ¿quiénes les va mejor? ¿A los pacientes que no hacen nada o a los que les damos tratamiento y monitoreo desde el principio? Yo lo he visto, le va mejor al que monitoreamos y le damos tratamiento desde el principio. A lo mejor muchos de esos de por sí les iba a ir bien, pero a los que no, alcanzamos a detectar a tiempo cuando empiezan a desaturar. Desde que empiezan a desaturar, iniciamos con tratamiento agresivo y evitamos que entren a la fase inflamatoria severa. Una manera de evitarlo es el monitoreo y por eso yo les decía el contacto con su médico cuando tienen sospecha de que tienen COVID, ya se hizo el diagnóstico de COVID, importante. El médico los monitoree, vean cómo va, vayan viendo su metría, vayan viendo los cambios, vayan haciendo laboratorios, vayan viendo los síntomas y en un momento determinado si él decide intervenir. Hay muchas intervenciones, hay desde el uso de estos medicamentos que evitan la replicación viral, los antitrombóticos, los derivados de la cortisona, medicamentos más caros como el varicimib, inmunosupresores, oxígeno o inclusive intubarlo y llevar a un hospital. Es decir, todas esas fases tiene que intervenir el médico para poder guiar al paciente durante el proceso de su infección. Entonces, una manera de sí prevenir el efecto severo del SARS-CoV-2 es con el monitoreo estrecho del paciente. Sí, aquí están preguntando, hace alrededor de 7 años sufrí un desvanecimiento de segundos mientras me hacía un estudio de urodinamia. ¿Es considerada una reacción antipaláctica? ¿Me descartaría esto para la aplicación de la vacuna? Eso se considera como una reacción pseudoanafiláctica. O sea, okay. que para fines reales no fue una anafilaxia, aunque se comportó como tal. Realmente, técnicamente, eso no lo descarta. Pero yo sé que si ustedes les dicen eso a la hoja, a la enfermera, los van a descartar. No, pero técnicamente eso no es una anafilaxia, es una pseudoanafilaxia nada más. No hay una sensibilización previa. Si a mí me preguntas, yo estuviera ahí decidiendo quién se inyectara o no. Oye, esta persona dice que hace 7 años se desvaneció mientras le hacían neurodinamia. Le diga, pásalo y pone la vacuna, no hay problema. Yo seguro que no va a tener mayor problema porque no es una reacción alérgica. Pero como las personas del protocolo son muy estrictos, muy probablemente sí no se la pongan. La de Pfizer, pues es la de Pfizer. No estamos hablando de la de AstraZeneca, la de Sputnik, son otras. Nada más única y exclusivamente la de Pfizer. Y a muchos, de hecho, ya no les va a tocar la de Pfizer. Lo más seguro es que a población abierta no le toque Pfizer. Le toque la de AstraZeneca, la de Sputnik, que no traen esa contraindicación. Por eso es que, de hecho, el sector salud prefiere empezar en población abierta no con la de Pfizer, sino mejor con la de Astra, la de Sputnik, que no traen esas contraindicaciones y no se va a someter a la Secretaría de Salud la presión de tener que seleccionar a quién sí y a quién no. Sí, aquí es otra pregunta que viene, dice que en Chiapas es el estado que menos personas se han enfermado por COVID. ¿Por qué razón está ocurriendo eso? Bueno, yo tengo algunos amigos en Chiapas y no piensan lo mismo, pero bueno, donde yo he visto que las personas guardan la sana distancia, usan el cubrebocas, evitan las reuniones,
son los lugares que les va mejor y de ahí lo podemos ver. Tenemos a Corea del Sur, tenemos a Japón, inclusive tenemos a Australia, Nueva Zelanda, que pudiéramos decir, bueno, es que son islas. Pues sí, son islas, pero si en esas islas les valiera, hicieran fiestas y no tuvieran cubrebocas y sana distancia, igual andarían con problema de COVID muy grande. Es en los lugares donde se atiende más este llamado a no reunirse, a utilizar cubrebocas, a guardar la sana distancia y el lavado de manos frecuente, los lugares en el mundo donde menos contagios hay. Donde hay más contagios, pues donde les vale gorro, no usan cubrebocas, hacen reuniones, no guardan la sana distancia. Bueno, pues de ahí lo vimos. Ya vieron lo que pasó en diciembre y la consecuencia fue en enero. Se acabaron las reuniones en enero y ahora ya bajó el COVID en febrero. El COVID es como muy sencillo. Tú sigues las reglas, no hay COVID. No sigues las reglas, aparece el COVID. Así es. Rosalina, ¿tienes alguna pregunta que te haya llegado aquí? No, no me llegó ninguna. Pero Bueno, bueno, yo creo que ahorita las dudas que yo tenía ya se resolvieron. Clarito, clarito, clarito. Muy, muy bien. Pues yo creo que ya el doctor ya son las 10 de la noche. Yo creo que bueno, habría que agradecerle al doctor su disposición y su clara explicación, ¿no? Al menos yo creo que en lo particular a mí me quedaron despejadas las dudas que tenía y pues yo ya sé que Pfizer no es mi opción. sí, Yo no sé si quieras despedir. para terminar, antes de que termine esto, si a alguna persona ya le dio el COVID, ¿se puede vacunar? ¿A los cuántos días? ¿Cómo está eso? Esa es una buena pregunta. Si alguien tiene COVID en ese momento, no se puede, de hecho el protocolo no lo va a vacunar, que le van a preguntar si en ese momento tienes fiebre, si tiene tos, bla, bla. Si detectan que esa persona tiene COVID en ese momento, no lo van a vacunar. ¿Qué pasaría si no lo detectaran y lo vacunaran? No pasa nada, porque de hecho ya trae inflamación. La vacuna pues no va a ser tan importante como la misma estímulo que está generando la infección para formar anticuerpos. Pero donde sí puede haber problema, ojo, es alguien que ya le dio COVID, ya pasó por todas las fases, ya salió del COVID, pero todavía trae inflamación. Es decir, todavía su organismo anda inflamado. Le hacen laboratorios, trae elevación de reactantes de fase aguda, ya no trae fiebre, ya no trae dolor, no desatura, camina, pero todavía le duelen los músculos, o sea, quedó medio fregadón, todavía trae inflamación. No han pasado más de 15 días de que lo dieron de alta. Si a ese le ponen la vacuna, es muy probable que se vuelva a inflamar. Se puede volver a poner bien mal, como si tuviera COVID. Entonces, por eso se recomienda que hayan pasado por lo menos 15 días después de que ya te hayan dado de alta de tu COVID para ponerte la inyección. Lo mismo con lo de la influenza. Si tú te pusiste la influenza, tienes que dejar pasar 15 días después para ponerte la del COVID. Y al revés volteado, si te pusiste la del COVID, tienes que dejar pasar 15 días para ponerte la de la influenza. Eso es algo que se está recomendando en estas vacunas para evitar hacer doble inflamación. Bueno, pues de verdad muy amable por esa gran disponibilidad. Le damos al doctor Alberto Monteverde Maldonado pues un agradecimiento porque ha sido muy claro en sus explicaciones, que ha despejado muchas dudas, como lo dice nuestra compañera Rosalía. Yo creo que vamos a estar en contacto porque pues esto va a seguir y hay muchas investigaciones todavía, mucho que aprender, ¿no?, del COVID. Así es, Domínguez. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias al doctor Alberto Monteverde. Ha sido tremendamente amable. Como siempre, yo lo conozco hace mucho tiempo, atendió a mi hijo. Muy amable y muy buena explicación, ¿eh? Yo creo que una buena cantidad de las dudas que pudiéramos haber tenido quedaron despejadas nada más con la explicación general que nos ha ofrecido. Nada más le voy a pedir su autorización porque es obvio que así tiene que ser. Hemos grabado la conferencia para otras personas que no estuvieron presentes por diferentes razones pudieran acceder, entonces le vamos a pedir permiso al doctor para poderla compartir, pues la grabación, y que esto se replique muchas veces, ¿no? Sí, adelante. Con Perfecto. todo gusto. Pues entonces, muchísimas gracias de verdad, doctor. Pues a lo mejor luego lo volvemos a molestar, pues ya sabe que uno así es. Pero de verdad, muchísimas gracias, y a todos los compañeros que estuvieron
presentes, a muchos no los saludé, de verdad les hago llegar mis mejores deseos y su agradecimiento por participar en este evento y a la promoción tanto de la Delegación de Pensionados y Jubilados del STAUS y de la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Sonora. Pues ya es muy tarde, de verdad, todos están viendo ustedes, los agradecimientos son reiterados y seguramente cuando reproduzcamos este video va a haber muchísimas más, porque de verdad muy claro. Pues muchísimas gracias, compañeros, muy buenas noches, y en particular al compañero doctor. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Monteverde. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. Buenas noches. Salud. Muy bien, Rosalina, ya voy a cerrar el sistema. Ah, sí. Sí, que ahorita está poniendo a Alfonso y pues gracias por el apoyo, Parra. Yo creo que fue un excelente, la verdad es que buenísimo. yo voy a seguir con esto. Yo le dije a Alfonso que iba a seguir yo con esta cosa, contactando gente pues que yo conozco. Sí, no hay problema. Y bueno, y que sea para todos, porque yo lo difundía incluso a los que no estaban en el STAUS, porque yo sé, No, claro, a mí claro. todo lo que yo tenía de dudas, que yo ya había aterrizado. Es que además técnicamente muy bien fundamentado. Así es, o sea, yo Pfizer, yo sabía que no me la podía poner, pero pues ahorita ya reafirmé y no me la puedo poner, pues, entonces, pero todo lo que explicó el doctor, todo, o sea, todo nos fue llevando de la mano, y a pesar de que hablaba de proteínas, de aminoácidos, te fue llevando de la mano, Sí, pues, sí. La gente lo entendió, pues, entonces, eso es lo más importante, y sobre todo, que dejó la semilla de que todos nos debemos de vacunar. Así es. Sí. Eso era lo más importante, que no haya dudas, pues, y resolvió, o sea, tú póntela. No, pues lo que que está te muy dé. fácil, o sea, no lo dijo totalmente claro, pero 60% es suficiente para decir que sí, porque ya no es un voladito, pues. Sí, pues, o sea, y aunque fuera 1%, si tienes 0 y tienes la posibilidad de tener 1%, pues póntela chingado, pues. Ay, no sé si pero bueno, ahí vamos a seguir, ya nos vamos a poner de acuerdo y luego pues nos ponemos de acuerdo. Dale, Rosalina. Aquí con ustedes y todo. Bueno, ya sabes, siempre estamos ahí. Ándale pues, muchas gracias, buenas noches, bye.